Bien, retomemos el caso 3, tuve una pequeña interrupción. Estábamos diciendo que en este caso ahora tenemos las mismas 3 máquinas y 2 operadores, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué es lo que cambia? Desde el punto de vista de las tasas de falla, estas son las mismas, es decir, del estado 0 al 1, tenemos nuevamente una carrera exponencial de 3 beta de 1 cada una, igual a 3, del 1 al 2, nuevamente carreras exponenciales de 2 máquinas, con tasa de intensidad de 2, de 2 al 3, una sola máquina que se puede estropear, con tasa beta igual a 1, pero sin embargo de vuelta, en la reparación, ¿ya? Como ahora tenemos 2 operadores, cada uno repara a una tasa de 2 máquinas día, de ir del 3 al 2, significa que tenemos nuevamente una carrera exponencial de estos 2 reparadores, cada una a una tasa de reparación de 2. Por lo tanto, se suman esas tasas y nos daría de 4, ¿ya? 4 máquinas día. Nuevamente, la misma situación tenemos de 2 al 1. También tenemos una carrera exponencial de 2 máquinas día para cada operador. También se nos daría el lambda 2,1 igual a 4. Bien, y cuando pasamos de 1 a 0, ahí ya no tenemos una carrera exponencial porque es solo una máquina la que pasa del estado 1 al 0. Es decir, aquí hay una sola máquina estropeada a las 2 máquinas operativas. Bien, entonces tenemos ese diagrama y tal cual como lo hemos hecho con los demás ejemplos, este sería nuevamente la matriz de intensidades, cambia un poquito respecto al anterior, ¿ya? El cómo se obtiene en estos datos es tal cual lo hemos estado haciendo con los demás ejemplos, ¿ya? Por ejemplo, analicemos esta fila de acá. ¿De dónde viene? Este es el estado 1, del 1 al 0, del 1 al 0, su intensidad es 2. Después tenemos 1, 1, y vemos ahí que 1, 1 es todo lo que sale del 1. Lo que sale del 1 es este 2 y es este 2. Eso se suma y va negativo en menos 4 porque es lo que sale de ese mismo estado. Después tenemos 2 con 3. 2 con 3, perdón, 1 con 2. 1 con 2. Este de acá es 1, 1 con 2. ¿Ya? Y 1 con 2 es 2. ¿Ya? Y 1 con 3 no tiene camino, por lo tanto eso es 0. Bien, recordar que esta suma de forma horizontal tiene que ser 0. ¿Ya? La misma analogía con el resto de los demás estados. Bien, aplicamos lo mismo, es decir, vector de pi por esta matriz de intensidades, pi por q igual a 0, construimos el sistema de ecuaciones, le agregamos la restricción que la sumatoria de los pi j es igual a 1 y resolvemos el sistema y obtenemos esta solución. Nos da que pi 0 es este valor de acá, pi 1 este valor de acá, pi 2 este valor de acá, pi 3 este valor de acá. ¿Ya? Y acá interpretamos en estricto rigor el último, que es la probabilidad que las 3 máquinas estén no operativas. En este caso, al tener 2 reparadores, la probabilidad bajó bastante a 3,55avos, es decir, un 55% del tiempo la tienda tendrá sus 3 máquinas falladas. Notar que en el caso anterior eran las mismas 3 máquinas con solo un reparador. Y en ese caso, la probabilidad de tener las 3 máquinas falladas era 15,8%. Por lo tanto, al incorporar un nuevo reparador, bajó prácticamente un tercio la probabilidad de tener las 3 máquinas con falla. Bien, bien. Veamos ahora otra situación, en donde tenemos que las 2 máquinas tienen un comportamiento diferente. ¿Ya? Tenemos que la primera máquina, una vez que se repara, el tiempo de exponencial para tener una nueva falla es de 1,5 días. Es decir, tarda un día y medio en estropearse nuevamente la máquina 1. Entonces, en este caso, el beta de la máquina 1 cambia, ya no es una máquina día, sino es que es el inverso de 1,5 días. 1 partido 1,5 nos da 2 tercios, ¿ya? Y esa sería la tasa de falla de la máquina 1. Y la tasa de falla de la máquina 2 sigue siendo beta 2 igual a un día. Lo mismo sucede con los reparadores, esto no cambia, siguen siendo mediodía el tiempo de reparación, lo que se traduce en 2 máquinas día esta reparación. Entonces nos dice, si ahora tenemos estas 2 máquinas diferentes y los mismos 2 reparadores, ¿qué haría esta situación? ¿Ya? Tendríamos que pasar del estado 0 al estado 1. ¿Bien? Ahí tenemos una carrera exponencial de las 2 máquinas, ¿ya?
de la máquina 1 falla con una tasa de 2 tercios y la máquina 2 con una tasa de 1, sumamos las tasas, nos da 5 tercios, ¿ya? Alguna de las dos falla. O sea, se suman por ser carrera exponencial. Ahora, cuando pasamos del estado 1 al estado 2, ¿ya? Acá, fijarse que la única máquina que estaba operando, porque aquí ya se estropeó una, quedó una operativa, ¿ya? Y de esa máquina que quedó operativa pasamos a que ninguna de las dos está operativa. Entonces ahí nos tenemos que preguntar cuál de las dos falló. Como no sabemos cuál de las dos falló, no podemos continuar con esta cadena, porque no sabemos qué parámetro asignarle al lambda 1,2, si asignarle beta 1 o beta 2. Por lo tanto, hasta acá nomás llegamos con este caso. Bien, ahora veamos otra situación, en donde vamos a definir como un par ordenado x1t, x2dt, el estado de la máquina debería ser acá, en el instante t, en donde x sub i de t toma el valor 0 si la máquina está en funcionamiento y x i de t toma el valor 1 si la máquina no está operativa, por lo tanto se está reparando. Entonces, si ese fuera el caso y en forma de par ordenado tenemos los estados de cada máquina, el espacio de estados se modifica y tendremos esta situación. Tenemos que el par ordenado 0, 0 significa que tanto la máquina 1 como la máquina 2 están operativas. Las dos están funcionando. El par ordenado 0,1 significa que la 1 está operativa y la 2 se está reparando. El estado 1,0 significa que la primera se está reparando y la segunda está operativa. Y finalmente el estado 1,1 significa que las dos no están operativas, las dos se están arreglando. Bien, veamos qué sucede entonces con las tasas. Vemos que ir del par ordenado 0,0 al estado 0,1 significa que la segunda máquina se estropeó. Y como la segunda máquina se estropeó, vimos que la intensidad de falla de la máquina 2 era de 1, según el caso anterior. Bien, situación contraria ocurre con acá en la parte de abajo, en donde pasar del 0,0 al 1,0 significa que la primera máquina se estropeó y la primera máquina se estropea a una tasa beta igual a 2 tercios, máquinas día. Bien, lo mismo sucede al pasar del estado 0,1 al 1,1, significa que la primera máquina se estropeó, ¿ya? Y la primera máquina se estropea a una tasa de 2 tercios. Y lo mismo ocurre abajo, en donde teníamos del estado 1,0 al 1,1, significa que la segunda máquina se estropeó, y eso vimos que ocurría a una tasa beta 2 igual a 1. Bien, ahora, las reparaciones, veamos qué sucede. Fijarse acá que tenemos dos reparadores, ¿ya? Dos reparadores, pero los cambios de estado suceden de a uno. Es decir, acá están las dos máquinas estropeadas, y si pasamos del estado 1,1 a este estado que es 0,1, es decir, la primera se reparó, significa que solo una máquina, en este caso la 1, se reparó. Y la tasa de reparación era 2 máquinas día. Por lo tanto, ir de 1,1 a 0,1 es igual a 2. Lo mismo sucede acá. Acá tenemos que la máquina 2 es la que se reparó, solo esa, y eso ocurre a una tasa o una intensidad igual a 2 también. ¿Ya? Lo mismo sucede de pasar del 0,1 y del 1,0 al 0,0. Significa que la segunda se reparó a tasa 2 y acá la primera se reparó a tasa 2. Por lo tanto, este es el nuevo diagrama de transición. Bien, construimos entonces la matriz de intensidades, con la única diferencia que ahora la matriz de intensidad tiene 4 estados, ¿ya? Es decir, este es el par ordenado 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, lo mismo que arriba, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Construimos las intensidades. Veamos, por ejemplo, el caso de la primera fila, ¿ya? Este es el estado 0, es la combinación 0, 0. La combinación 0, 0 tiene dos salidas de flecha, tiene el menos 1 y el menos 2 tercios. Eso lo sumamos e iría negativo porque es la salida de ese mismo estado. Entonces, menos 1 menos 2 tercios, si lo sumamos, menos 1 por menos 2, daría, por menos 2, perdón, menos 1 menos 2 tercios, nos daría menos 5 tercios, que es
este valor de acá, ¿ya? Por otro lado, de 0,0 a 0,1, ¿ya? Vemos que eso ocurre con tasa 1, y de 0,0 a 1,0 eso ocurre con tasa 2 tercios, que son estos números de acá. Y de 0,0 a 1,1 no tenemos camino, por lo tanto eso es 0. Y también se cumple que la suma de forma horizontal es igual a 0. Bien, lo mismo en la segunda fila, este sería el caso 0,0 con 0,0, perdón, perdón, 0,1 a 0,0, 0,1 a 0,0 se ocurre con tasa 2. Después tenemos la combinación del mismo estado, del 0,1, y lo que sale de aquí es 2 tercios y 2. Por lo tanto, la suma negativa de 2 tercios más 2 en negativo sería menos 8 tercios. Y finalmente, del 0,1 al 1,1 tenemos una intensidad de 2 tercios. Bien, haciendo lo mismo con los demás elementos de la matriz, nos queda esta matriz de intensidades. Aplicamos la misma fórmula, vector de pi por matriz de intensidades igual a 0, con sumatoria de los pi j igual a 1, y resolvemos el sistema. Al resolver el sistema, esta es la solución que nos da. Pi 00 es igual a 6 doceavos, pi 01 es igual a 13 doceavos, pi 10 igual a 2 doceavos, y pi 11 es igual a 1 doceavo. En donde el que estamos interpretando es el último, acá en este ejemplo, donde 1 doceavo representa 8,3 en términos porcentuales, lo cual significa que en el largo plazo, un 8,3% del tiempo, la tienda tendrá sus 2 máquinas falladas. Bien, veamos ahora una modificación de ese caso anterior, ya sería el último caso, en donde nos dice, ¿qué pasa ahora si existe un solo reparador? Recordar que el mismo caso anterior, pero si existe solo un reparador, el reparador tendríamos que ver a cuál máquina lo vamos a asignar. Entonces el estado 1,1, dentro del diagrama anterior, donde estaban las 2 máquinas estropeadas, ¿ya? No puede estar simultáneamente, acá habían 2 reparadores, entonces podría eventualmente un reparador irse para esta y el otro reparador irse para esta, ¿ya? Por eso estas intensidades. Pero ahora, como tenemos solo un reparador, no puede ir simultáneamente a esa y a esa, entonces la tenemos que segmentar. Entonces el estado 1,1, donde están las 2 máquinas estropeadas, lo vamos a aperturar en 1,1A cuando el reparador esté arreglando la máquina 1, y el estado 1,1B para cuando la máquina 2 está en reparación. Entonces el diagrama de transición se modifica a esta situación de acá. Los números vienen del mismo análisis, del 0,0 al 0,1 significa que la segunda máquina se estropeó, y eso ocurría con tasa B2 igual a 1. De 0,0 a 1,0 significa que la máquina 1 se estropeó con tasa 2 tercios. De 0,1 a 1,1B significa que la máquina 2 se estropeó, y eso ocurría a tasa 2 tercios. Y de 1,0, ¿ya?, a 1,1A significa que la máquina 1 se estropeó, y eso ocurría con tasa 1. Veamos ahora la resolución o reparación de las máquinas. 1,1B significa que el operario viene a arreglar la máquina 2, es decir, la máquina claro, la máquina 2, ¿ya? Es decir, pasa del estado 1,1 al estado 1,0, ¿ya? Cambia de estado, S a 0, es decir, arregló la máquina 2. Y eso ocurre con tasa de intensidad de 2. Del estado 1,1A al estado 0,1 significa que arregló la primera máquina, y eso ocurría con intensidad de 2. Y finalmente, pasar de 0,1 y de 1,0 a las 2 máquinas arregladas significa que acá se arregló la segunda, y de aquí para acá se arregló la primera, también con tasas o intensidades de igual a 2. Bien, con esto lo mismo, construimos la matriz de intensidades, con la diferencia que ahora se añade un estado más, es decir, tenemos el estado 00, el estado 01, el estado 10, el estado 11B, el estado 11A. Por lo tanto, nuestra matriz ahora es de 5 por 5 y nos quedaría así. Q sería igual a esta matriz. Bien, los números provienen del mismo análisis. Fijarse acá que este es la 00, 01, 10, 11B y 11A. ¿Ya? Lo mismo acá, de forma horizontal. ¿Ya?
Analicemos, por ejemplo, esta fila de acá. Esta fila de acá significa ir del estado 0,1 al resto de los demás estados. Del 0,1 al 0,0, del 0,1 al 0,0, eso ocurre con intensidad 2. Después tenemos este menos 8 tercios, que es decir, lo que sale del estado 0,1, porque va en negativo, es lo que sale del mismo estado. Y sería este menos este 2 y este 2 tercios. Lo sumamos y va en negativo. 2 tercios más 2 en negativo, menos 8 tercios. Y finalmente tenemos este 2 tercios que sería de ir del estado 0,1 al 1,1b, este de acá, y nos queda este 2 tercios aquí. ¿Ya? Siempre recordar que la suma de estas filas tiene que ser igual a 0, o sea, se tienen que anular estos números de acá. Bien, aplicamos lo mismo, vector pi por matriz de intensidades igual a 0, con sumatoria de pi sub j igual a 1, resolvemos el sistema y nos da esta solución de acá. ¿Ya? Acá está simplificado, o escrito con forma de escalar por un vector. Este es el estado, por ejemplo, es el estado 0,0, es 6 treceavos, el 0,1, el pi 0,1 es 3,2 treceavos, el pi 1,0 es 2 treceavos, el pi 1,1b es 1 treceavo y el pi 1,1a es 1 treceavo. Donde estamos interpretando el último, ya que representa las dos máquinas falladas. En este caso corresponde a la suma de estos dos, ¿ya? Es decir, este 15,38%, el tiempo la tienda tendrá sus dos máquinas falladas, es decir, sería la suma del 1 treceavo de este más este 1 treceavo de este, que en forma porcentual nos da este 15,38%. Bien, ahí ya terminamos con los ejemplos. Ya recordar que en el final de los apuntes le agregué las demostraciones matemáticas de algunos temas que estuvimos viendo en la parte teórica, para que los tengan. Y espero que les haya servido el video y mucho éxito, muchachos. Así que muchas gracias.